dudan, tartamudean, les cuesta mucho reproducir los sonidos del habla. Son niños que tienen problemas del lenguaje. Quizás puedan tener dificultades a la hora de desarrollar sus pensamientos, incluso se les puede decir que son tercos, pero quizás no puedan comprender la instrucción. ¿De qué se trata este trastorno del lenguaje? Para nuestro episodio de Escuela Diversa trataremos el trastorno del lenguaje con nuestra invitada de hoy. Ella es médico, la doctora Maricruz González, quien se especializó en foniatría en España y también está formada en terapista del lenguaje. Doctora, ¿el retraso para hablar es un trastorno del lenguaje o es un problema del desarrollo neurológico del niño? Fíjate, buenos días y muchas gracias por tu invitación. Para entender los problemas del lenguaje y cualquier otro problema que esté inmerso en el área médica, nosotros siempre definimos las cosas como funcionales o trastornos que son de tipo orgánico. Okay. Entonces, desde el área orgánica estarían todo lo que nosotros llamaríamos en lenguaje trastornos. Okay, que tendrían que ver que tuviesen algún problema que fuese posible visualizarlo en una prueba médica. Llámese electroencefalograma, llámese una resonancia magnética nuclear, cualquiera de esas pruebas paraclínicas, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista funcional, puede ser que un niño no tenga nada desde el punto de vista orgánico, okay, pero en su desarrollo algo falló. Entonces puede producir trastornos del lenguaje o trastornos del habla o trastornos de la fluencia del lenguaje. Todo ya el árbol se va diversificando. Y usted me hace una distinción que me llama la atención. Trastornos del habla y trastornos del lenguaje, ¿no es lo mismo? No. La producción fonémica o los fonemas se producen por los movimientos de nuestros órganos fonoarticulatorios. Lengua, dientes, paladar, labios. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros definimos como habla. Son los niños típicos que en vez de decir coco, dicen toto. Eso sería una dificultad en la movilización de la lengua que nos define un trastorno del habla. Ahora, si ese problema tiene un trastorno, un ala orgánica, pues ya uno dice, ok, es un problema del habla, pero con un trasfondo orgánico. Es una madeja que hay que ir sacando para poder saber cómo aplicar la rehabilitación en el niño. Por eso cuando hay niños que dicen que es que tiene un frenillo, cuando son lengua mocha, puede ser este tipo de la forma de su boca o de su aparato para producir sonidos. Claro, como un frenillo. La lengua no tiene cómo subir hasta el paladar, entonces generalmente esos niños no pueden decir una R, no pueden decir una L, no pueden decir una R, porque no hay cómo movilizarla. Pero generalmente todo el mundo suele etiquetar a los niños, claro, ¿no? Y es una cosa que se usa mucho. Ay, él debe tener un frenillo. Pero, no sé, yo tengo como más de 20 años trabajando en esta área y le podría decir que en estos 20 años, si llego a 4 que sean por un frenillo sublingual, estoy exagerando. Doctora Maricruz, por ejemplo, los niños que tartamudean, ¿está relacionada con ese tipo de funcional o puede tener otras conexiones funcionales al nivel del desarrollo neurológico del niño? Sí, puede haber un problema orgánico. Puede haber un problema que haya generado, que se haya generado en corteza cerebral. Okay. No son los que generalmente vemos. Pero la tartamudez es un tema bien apasionante y bien extenso porque tiene mucho que ver con el trasfondo psicológico.
tiene mucho hilo psicológico. Entonces, es otra madeja como de salud mental. Que se desilvana de otro tipo, de otra forma. Siempre trabajamos de la mano del psicólogo. Okay. O del psiquiatra. O del psiquiatra. Porque un evento puede disparar algo que genéticamente está ahí, pero que no había dado síntomas. Pero un problema, un evento psicológico puede dispararlo. Yo siempre recuerdo a un muchacho que tenía 18 años, como era mi paciente, hace muchos años, y él tenía una fluidez absolutamente normal, pero lo atracaron, le pusieron una pistola en la cabeza y después de eso apareció la tartamudez. Wow. Ahora, doctora, quizás esta es una pregunta como del lugar común. Usted sabe como mamá y como abuela que nosotros ya tenemos una expectativa de que cuando el niño tiene 6 meses balbucea, dice mamá, dice papá, y uno se esmera para que diga primero mamá o después papá. Y en ese sentido, ¿cómo podemos visualizar ese desarrollo del habla y del lenguaje en los niños según la edad? Bueno, eso ha sido siempre un tema para mí, Okay. Porque hay gente que se dedica a hacer laboratorios de investigación del lenguaje. Okay. De hecho, yo tuve el placer, estando en España, de conocer a Miquel Serra, que se ha dedicado toda su vida al estudio de esa evolución. Okay. Y lo que se ha visto cuando yo empecé a estudiar terapia del lenguaje, yo me acuerdo que nos decían, la primera producción de una palabra se hace al año. Ya que un niño haga una sola palabra en un año, tú dices, bueno, aquí está pasando algo, sí, ¿no? Mi hija habló a los 7 meses la primera palabra y ella tan bella, su primera palabra fue mamá. Generalmente los niños la primera palabra es papá, pero yo siempre se lo agradezco y mi hijo a los 5 meses dijo mamá. Entonces, las cosas van cambiando. Okay. Pero sí, generalmente, entre los 5 y los 6 meses, uno empieza a ver los balbuceos, los laleos, y yo diría que entre los 8 y los 12 meses, ya empiezan a aparecer ciertas producciones fonémicas que se traducen en palabras. Ok, en este sentido, doctora, las niñas ciertamente hablan más rápido o tienen mayor contenido de lenguaje o más palabras que los varones, porque esa es mi experiencia de abuela y de mamá, y me encanta decir eso, mi experiencia de abuela ahora. Sí, claro, es toda una experiencia de vida, ¿verdad? ¿No? Sí, claro. Las cosas cambian mucho. Estadísticamente se sabe que los problemas del lenguaje son más frecuentes 3:1 en varones. 3. Cuando, de hecho, si llega una consulta a una niña, yo me pongo un poco inquieta porque sé que va a ser mucho más difícil la rehabilitación de esa niña, porque es muy poco común. Entonces, si ya tiene un problema, es importante. Realmente es importante. ¿Cuándo es el momento en el cual debe intervenir un terapista del lenguaje, un foniatra? ¿Cuál es ese momento, doctora? Wow. Para mí va a depender de muchas cosas. Bueno, vamos a aprovechar el momento para ir hilvanando ciertas cosas que yo lo entiendo, porque cuando yo estudiaba medicina nadie nos hablaba de esto, ¿no? Claro. Entonces, a medida que vamos haciendo estudios nos damos cuenta que, por ejemplo, un nene que tenga un retardo en el gateo o en la caminata, es importante llevarlo al terapeuta del lenguaje y al fisioterapeuta, porque eso ya define que tiene un problema en el tono muscular. Y los órganos fonoarticulatorios con problemas en el tono ya va a tener problemas para la producción fonémica. Entonces, los pediatras no están como muy aleccionados en el tema. No es algo al que no te preocupes, ya lo hizo, ya lo logró a los 8 meses, pero tenía que lograrlo a los 5 meses. Entonces ahí ya hay un retardo que para mí siempre es importante. Entonces, yo te diría que si a un nene tiene, por ejemplo, al año no ha caminado,
y caminó al año y medio, yo lo haría evaluar. ¿En serio? Porque mis hijos todos comenzaron a caminar como tarde, al año, y a los 13 meses, quizás a los 15 meses. Bueno, nos lleva a otro tema, que para mí, la gente no le para mucho, pero a mí me parece súper importante, que también en el Reino Unido se ha hablado mucho. La infancia estructurada no nos ha ayudado. Los niños no salen a la calle. Tus hijos sí salieron a la calle. Entonces, cuando sales a la calle y ves a otro nené que hace otras cosas, que puedes imitarlo, puedes aprender. Incluso ellos tienen como un nexo de socios. Entonces pueden preguntarse cosas que de repente a nosotros no nos preguntan. Entonces, esa calle en nuestra infancia nos definió. Pero estos niños no tienen calle y son estructurados. ¿Y con quién van a hablar? Claro. Ahora, doctora, usted cuando la contacté, usted feliz me dijo, es que la terapia del lenguaje, la fonología es apasionante, es hermosa. ¿Cuáles son esos componentes entonces de la terapia? ¿Cómo se abordan esos componentes de la terapia? Y si es igual, le estoy haciendo 3 preguntas en uno, pero si es igual cuando es un problema funcional nada más o cuando tiene ya otras ramificaciones en el neurodesarrollo. Bueno, en los trastornos del lenguaje, como muchos otros problemas, pero muy, 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 muy importante en este aspecto, nosotros ya hablamos de trabajo multidisciplinario. Okay. Y es precisamente por eso, porque no nos damos cuenta, pero para muchos el tema de un niño, de que un niño no hable, ya la familia se mueve. Entonces se puede mover de manera positiva o de manera negativa. Entonces incide en el ánimo. Entonces el psicólogo tiene que intervenir. Entonces ahí hay muchas aristas que trabajar. Al principio mi lado médico priva. Okay. Y entonces yo me concentro en qué cosas tengo que mejorar desde el punto de vista del sistema nervioso central. No, ni siquiera de la parte de la función de la boca, del aparato fonológico. Claro, pero es que en ellas pueden estar inmersas. Entonces, yo primero me tengo que ir a lo grueso para irme a lo individual, ¿no? A lo más definido. Entonces, a partir de ahí, luego ver cómo está funcionando esta familia. El papá está de acuerdo. A veces el papá no quiere ver el problema y es mamá la que se aboca a algo. Entonces, también están las escuelas que si ven que un nene no habla, ya hay muchos que etiquetan. Entonces la etiqueta más grandota que siempre ponen es el autismo. Y entonces, claro, no sabes qué cosas vas a mover dentro del ánimo de esa familia, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho el ánimo de los papás y de las abuelas también, porque a veces son muy importantes. Y además la conducta de este niño hay que trabajarla, porque también hay nenes que no hablan, pero es que porque son la mar de consentidos. O sea que podríamos resumir que existen como 2 etapas, la etapa de coordinación de cómo funciona el aparato fonológico y la etapa de la comprensión y expresión del del lenguaje que puede ir, serían como las 2 etapas de identificación en principio. Y luego, ¿cuáles son esos trastornos más comunes? Podríamos dividirlos entre trastornos fonológicos o trastornos funcionales. Hay trastornos del habla, trastornos fonosintácticos. La sintaxis también puede estar afectada. Hay trastornos podemos hacerlos más grandes y entonces decimos que también pueden ser trastornos en la expresión del lenguaje, que ahí puede haber algún problema neurológico. Y el trastorno de la comprensión del lenguaje, que en algunos trastornos de la comprensión pueden tener un hilo conductor con los trastornos del espectro autista. Y también están los autistas per se, que también pueden tener, y autistas no verbales. Entonces también pueden tener trastornos del lenguaje. Entonces,
Para finalizar y siempre dejar un mensaje positivo, doctora, ¿qué tenemos que tener en cuenta los padres, los cuidadores, los abuelos en relación a ese desarrollo del niño en relación al habla, en relación al lenguaje, y cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, lo primero es no alarmarse, sino actuar, buscar ayuda. Un nene que, como le dije, que no gatee, que gatee tarde, que se arrastre en vez de hacer un gateo eficiente, que camine tarde, que al año y medio no produzca, que produzca menos de 10 palabras. Menos de 10 palabras. Busque ayuda. Y haga un ambiente enriquecedor. Lamentablemente la media poblacional no es muy lectora. Sí. Y yo creo que la herramienta principal que tenemos en casa es el libro. Haz un ambiente lector de conexión amorosa. Además, puedes ir todas las noches a la cama de tu hijo a rezar o cualquier que sea tu ritual, pero también lee con él, porque además ahí estás enriqueciendo su léxico y le estás dando comprensión del lenguaje. Okay. Y estás haciendo que él no solamente vea la lectura como algo amoroso, sino como algo con lo que puede aprender. Traten de no pelear. Yo sé que es difícil, papá y mamá a veces no se ponen de acuerdo, pero el nexo del miedo, el nexo del dolor, a que tenga algo que yo no quiera ver porque va a ser muy doloroso para mí, también es muy, muy importante. ¿Cuántos matrimonios se divorcian por el tema de no querer ver un autista en el camino de tu vida? Entonces, traten de trabajar en equipo, así duela, compréndanse. Gracias a la doctora, la médico Maricruz González, quien se especializó en foniatría y además es terapista del lenguaje, por tan importante orientación en relación a los trastornos del habla y del lenguaje. Y a ustedes, mis amigos, les invito a que se suscriban al canal de YouTube del Colegio Universitario de Psicopedagogía CUP y nos encontraremos en un próximo episodio de La Escuela Diversa.